Bienvenidos nuevamente y estamos aquí con un tema más que contundente. Vamos a abrir esta jornada con un tema muy particular y muy quisquilloso. ¿El periodismo está en peligro? Y pregunto esto realmente sin una respuesta clara, porque he escuchado mucho sobre la libertad de prensa últimamente con lo que está ocurriendo en Formosa, con lo que está ocurriendo en todo el país. Y además los invito a leer una nota muy interesante del diario Infobae que titula "ADEPA y FOPEA rechazaron el ataque de Alberto Fernández a la prensa y a los periodistas". Esta nota del 1 de marzo, ya lo había leído en su momento casi cuando salió la nota, porque tuve la suerte de tener de primera mano uno de los comunicados de FOPEA, del Foro Argentino de Periodismo, donde hablaba justamente de esto. Y hacía referencia a un caso en particular, que es la apertura de sesiones ordinarias realizada por el presidente Alberto Fernández, donde empieza a contar, a relatar una suerte de historia ficticia, donde según él, muchos periodistas están armando campañas para presionar al gobierno. Viniendo de una figura tan autoritaria, de tan alto rango, cargo para la nación, decir que los periodistas son un peligro me parece que es demasiado. Empezar a decir este tipo de cosas me parece que no hace bien a la libertad de expresión. El periodismo por naturaleza es una profesión que tiene muchas presiones por lo que dice, por lo que investiga. Siempre hay alguien que no le gusta que se hable de estos temas. Siempre hay alguien intentando que la verdad no salga a la luz. Y es el trabajo del periodista, que recalco, el verdadero periodismo es un trabajo de vocación, no es un trabajo de mero pago. Entonces no empecemos a caratular al periodismo como un trabajo simplemente remunerado, un trabajo más. No es así. El periodismo es un trabajo de vocación porque principalmente es informar al pueblo. Me parece que realmente es muy triste la declaración que dio Alberto Fernández, buscando enemigos fantasma. Me hace recordar un poquitito a los peores tiempos que vivió el país, en donde el periodismo era un enemigo más. Generalmente este sesgo, este tipo de características, tienen las grandes dictaduras del mundo. La persecución al que piensa distinto, la persecución al periodismo. Solo el periodismo que habla bien de uno es el buen periodismo. El resto no es periodismo, es publicidad, es otra cosa. Ese tipo de pensamiento hace mucho daño. Realmente es una característica casi calcada de los regímenes autoritarios. Tenemos la suerte en Argentina de vivir en una democracia. En muchas ocasiones hemos probado dictaduras y hemos vivido a carne propia lo malo que es, lo mucho que hace sufrir al pueblo, la corrupción que hay, el peligro que se genera, los daños irreparables a la patria argentina, a todos sus habitantes. Pero hoy en día empezamos a notar ciertas características que no hacen recordar a eso. Se suele llamar este tipo de gobiernos democracias autoritarias, neodictaduras. Pero bueno, es un tema quizás aparte. Tenemos hoy la suerte de tener un Estado democrático. Tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerlo valer, hacerlo respetar. Y una de esas cosas, y creo que fundamentales, es la libertad de expresión. No podemos seguir atormentando a los periodistas, aunque piensen distinto. Su rol es informar. Y tenemos que escuchar las voces todas. Luego el pueblo, luego la gente, luego el espectador podrá decidir a quién creer o a quién no. Y en esto hace también falta un ejercicio de raciocinio, de pensamiento, un ejercicio profundo, para no creerse cualquier cosa. Hay una tendencia lamentable en el país, y es de que por una cuestión de eficiencia
querer unificar la diversión con la información. Entonces, en el mismo lugar donde nosotros nos divertimos y nos entretenemos, queremos informarnos. Agarramos el Instagram, agarramos el Facebook. Entonces ahí podemos ver fotos de familiares, podemos ver videos divertidos de TikTok, podemos ver otras cosas. Y entre eso empezamos a consumir también la información que redunda por esos lares. Información que muchas veces está expresada por medio de memes, videos casi que anónimos, gente hablando sin contexto. Entonces muchas veces se genera la información por ahí y es fácil encontrar las fake news. Entonces también hace falta un ejercicio de decir, nos estamos informando bien, estamos informando por lo menos idóneos. Esta persona que nos está trayendo la información es una persona confiable. Tenemos que hacer ese ejercicio mínimo para empezar a discernir. Pero hay una gran diferencia entre que el pueblo pueda decidir qué información confiar, en qué información confiar y en cuál no, y que haya un gobierno presionando para que solo algunas de las informaciones salgan. Siempre que te quieren ocultar algo, es porque hay algo donde vos salís perdiendo. Siempre. Nadie te quiere ocultar algo en donde uno queda bien, donde la persona sale ganando algo. No, si te están queriendo ocultar algo, te quieren joder. Es así de simple. Entonces no podemos empezar a atormentar, a amedrentar al periodismo. Y Alberto Fernández tuvo varios casos de violencia contra el periodismo. Pero esto empieza a ser preocupante, porque se ve reflejada esa misma actitud autoritaria, incluso en mayor grado, en una de las provincias de Argentina, en Formosa. TN, Clarín vienen denunciando hace mucho tiempo la persecución periodística en Formosa. Hace poco nos enterábamos que una serie de concejales habían declarado persona no grata a los periodistas que ingresaban a Formosa. Parece a un periodista, a alguien, un trabajador de la información. Me parece que es horrible lo que realizan. Tenemos que hacer una autocrítica, también nosotros, sobre cómo llegamos a esto. Y con esto no estoy poniendo la mano en el fuego por todos. Como cualquier profesión, hay personas que tienen vocación de informar y hay otras que tienen vocación para llenarse los bolsillos. Siempre los hubo y siempre lo va a haber. Eso no implica una carta abierta para poder atormentar a cualquier periodismo disidente, periodismo que piensa distinto, mejor dicho, periodismo que dice la verdad. Acá hay que decir la verdad con todos los matices. Lo dijimos en nuestro libro El periodismo que sobra, un libro que lo redactamos junto a Martín Damasco. Hace mucho que venimos viendo este tipo de cosas. Libros sobre ética periodística, sobre leyes, sobre derecho internacional. Lo investigamos, lo vimos y lo denunciamos. Lo dijimos. Hoy en día hay una tendencia por informar los extremos. Al periodismo actual le encantan los extremismos. O es muy bueno o es muy malo. Se olvida de los matices, como si no pudiéramos discernir. Es momento de conocer toda la verdad, pero toda. No importa si no coincide con lo que nosotros pensamos o no. Y eso están haciendo muchos periodistas, muchos buenos periodistas. En esto, como cualquier otro trabajo, profesión, podemos decir, tenemos distintas miradas, distintas ópticas. Y muchas veces no concuerdo con mis colegas. Pero en algo en donde los voy a defender siempre es que la libertad de expresión tiene que ser plena. Así está consagrado en nuestra Constitución, está consagrado en los derechos internacionales, en los derechos humanos. Es una discusión cerrada, Alberto Fernández. Para que te enteres. Está cerrado.
La libertad de expresión es un derecho consagrado. Los periodistas deben gozar de la libertad sin presiones para poder decir lo que piensan, lo que opinan, lo que descubren, lo que denuncian. Lo que denuncian. Porque hay una libertad de expresarse. También hay un derecho a informarse. Y para eso tienen que estar todas las voces. Los invito a leer la nota acá de Infobae. ADEPA y FOPEA rechazaron el ataque de Alberto Fernández a la prensa y a los periodistas. Hay otra nota también, también de Infobae, donde habla sobre la persecución en Formosa a los periodistas. También está bueno que lo vean, que lo sepan. Esto está ocurriendo hoy en día acá en Argentina. Y voy a estar defendiendo a mis colegas. Porque es un deber que tengo como periodista, como informador. Nosotros tenemos que proteger la libertad de expresión. Que no sé si está en peligro en Argentina, digo, no lo sé. Tengo miedo, temo que no exista una libertad de expresión plena. Que empieza a haber un tironeo por parte de los grandes centros de poder, por parte del gobierno nacional. Siempre fue autoritario en este sentido. Se me hace que tienen que entender, la gente necesita escuchar todas las voces. Comprar medios, intentar comprar papel prensa, intentar controlar los periodistas, hacer denuncias sin fundamento, no es el camino. El camino es hacer las cosas bien. Si no querés que hablen de vos, tenés que empezar a hacer las cosas bien. Un periodista tiene el derecho de decir, tiene el derecho de averiguar, pero además tiene la responsabilidad de hacerlo, sin importar en qué medio esté, porque es una vocación. Si no hay libertad de prensa, no hay un Estado democrático. Sí de sencillo. Porque la libertad de prensa es consecuencia de un Estado democrático, de una república, de los derechos. Si no existe una libertad de prensa, tenemos que empezar a cuestionar el Estado. Si realmente es lo que dice ser o no. Con este tema un cuanto polémico, voy cerrando esto. Dejo a ustedes para que lo averigüen, para que lo vean. Tema polémico. Es necesario que lo sepan de más de una voz, no solamente de la mía. Está habiendo un conflicto con la prensa en Argentina. Se están denunciando presiones. Los periodistas están saliendo a decir cosas. Y a muchas personas no les gusta. Veamos cómo se resuelve esto. Esperemos que muy pronto, que no quieran hacer un movimiento extraño para controlar el periodismo. Que no sea cosa que vayan contra las asociaciones de periodistas, ¿no? Ojo, que no sería extraño para este tipo de personas. Con esto voy cerrando el programa y nos estaremos viendo muy pronto.